El sol es la medicina universal de la farmacia celestial. August von Quevedo. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast que va a tratar del concepto general y los tipos de shock, aquí en Medicina MP3. Bien, el shock o choque, como bien dice el diccionario de la Academia, es un choque entre dos cosas, una contraposición entre dos cosas. ¿Qué ocurre? En el organismo pasa algo que lleva a un fallo multiorgánico y a la muerte. Por tanto, en el shock, la clínica va a ser siempre de hipoperfusión tisular. Es decir, los tejidos, las células, no están bien perfundidas, no le llega sangre, por tanto no le llega oxígeno. ¿Qué pasa si no le llega oxígeno? Bueno, pues aumenta el metabolismo celular anaerobio. Ello conlleva la producción de lactato y consecuentemente una acidosis metabólica muy perjudicial para el organismo. Como digo, conlleva a una lesión de todos los tejidos, fallo multiorgánico y de ahí a la muerte. Al principio el cuerpo intenta compensar. En la primera fase del shock se producen una serie de circunstancias, pues aumenta la frecuencia cardíaca para mandar más sangre, el volumen, es decir, una vasoconstricción de los órganos no vitales para que llegue sangre a los órganos más vitales y una serie de circunstancias, taquipnea y demás, para que el organismo intente compensar. Pero claro, llega un momento en el que el organismo no puede y se descompensa. Es el shock ya descompensado. Fracasan todos estos mecanismos y empieza a disminuir el flujo de los órganos vitales. Ya empieza el cerebro, los riñones, todo empieza a fallar. Y finalmente llega un momento que si no hacemos nada, es una fase ya irreversible, es decir, ya no se puede corregir nada. Hay un fallo multiorgánico y de ahí la muerte. Existen multitud de tipos de shock, es decir, muchísimas circunstancias por las que puede producirse un shock. En primer lugar está el shock hipovolémico, baja el volumen. Esto puede ser por una hemorragia o causas no hemorrágicas. La hemorragia por los accidentes de tráfico, politraumatismos. Y las no hemorrágicas, pues bueno, por ejemplo, una diarrea, donde se pierde mucho volumen y puede llegar a producir un shock. Después del hipovolémico nos encontramos con el shock cardiogénico. El shock cardiogénico se produce porque falla el corazón. Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, una pericarditis. Todo esto puede producir shock cardiogénico. El tercer tipo de shock es el obstructivo. Un shock obstructivo se produce, o lo que produce en el corazón es que no funcione bien y que no haya un gasto cardíaco adecuado. Por ejemplo, en un accidente de tráfico podríamos encontrar un derrame, un taponamiento cardíaco y se puede producir un shock obstructivo. O por ejemplo, un neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión también comprime fuertemente y hace, pues que el gasto cardíaco no sea el adecuado. Y finalmente encontramos el shock distributivo. El shock distributivo
se produce por, al principio, una vasodilatación y pasa líquido del espacio intracelular al espacio extracelular. Perdemos líquido y esta circunstancia la pueden producir una sepsis, sería el shock séptico, una crisis anafiláctica, shock anafiláctico, o la lesión medular, sobre todo por encima de D6, también puede ser por debajo de D6, pero sería el shock neurogénico. Por tanto, y repasando a modo de resumen, vemos las diferentes características del shock. En el shock lo que pasa es que llega poca sangre a los tejidos, hay poco oxígeno y se produce una acidosis. Esto es causado por una hipovolemia, ya sea hemorrágica o no hemorrágica, cardiogénico, obstructivo o distributivo, es decir, séptico, anafiláctico o neurogénico. Y hasta aquí hemos llegado con el concepto, definición y tipos de shock. Os emplazamos nuevos episodios aquí en Medicina MP3. Can't